Muy buenas noches amigos y hermanos que nos acompañan aquí en La Luz en mi Andar, una nueva semana, más lecciones que compartir y sumamente agradecidos con todos ustedes por acompañarnos noche tras noche a estudiar la palabra de Dios y juntos, reunidos, glorificar a nuestro Padre Celestial. Ciertamente nos llena de placer el recibir mensajes, sea por correo electrónico, los comentarios en las lecciones o incluso por mensajes privados en el Facebook, acerca de cuán agradecidos están los hermanos por estas lecciones, cuán edificados han sido en todo el continente americano. Es una hermosa bendición el poder dar este servicio a Dios y ciertamente es un gran honor el que tenemos de poder compartir con ustedes y estudiar más y más, aprender más y más sobre nuestro Padre Celestial. Antes de proceder a empezar con el estudio de esta noche, oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de estudiar más de su palabra. Gracias por este día, gracias por las bendiciones que traes con él, gracias por la oportunidad de estar vivos y poder estudiar, de poder llegar a muchas más personas, de poder buscar las maneras de que su palabra llegue por todo el mundo en nuestro idioma, en nuestro hermoso idioma español. Señor, sé con cada uno de nosotros que estamos participando de este estudio, sé con cada uno de los que tenemos la oportunidad de ser los expositores, pero especialmente sé con cada uno de los que están participando junto a nosotros y que nos animan a seguir adelante, incluso en estos momentos de pandemia, de dificultades y de reyertas y todo este tipo de situaciones difíciles que se presentan. Sabemos que contamos con usted, Señor, y le pedimos que nos ayude siempre y que podamos tener nuestros corazones siempre dispuestos a servirle y aprender de su palabra. Sin más, Señor, le pedimos y agradecemos especialmente por Jesucristo su Hijo, por quien dio su vida por nosotros, por quien dio su sangre para que podamos ser limpiados de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y seguir en esta hermosa carrera que usted ha trazado para nosotros y que podamos llegar al fin de ella y poder ser considerados sus hijos fieles y que podamos estar en su compañía. Es en el nombre de Cristo Jesús que le pedimos todo esto y agradecemos. Amén. Pues sí, mis amados hermanos, continuamos con nuestros estudios hechos básicos de la fe. Ya hemos pasado la mitad de lo que es el estudio, si puede decirse. Hemos pasado 5 lecciones, nos quedan 5 más contando la de hoy. Y estaremos hablando sobre ello. Recordamos el pasaje clave de nuestra serie de estudios, es como encontramos en lo escrito por Pedro, que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice Pedro, y que a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Qué hermoso es saber que tenemos esa oportunidad de estudiar la palabra de Dios y continuar creciendo. Aquellos que tenemos la bendición de ser padres de familia, no esperamos que nuestros hijos sean toda la vida unos bebés. Esperamos que ellos crezcan, que maduren y que alcen vuelo, como solemos decir, y que formen sus propias familias y que continúe esta etapa de sus vidas. Ciertamente sé que muchas madres dirán, él será mi bebé toda la vida, pero sé que y comprendo, y comprendemos, mejor dicho, no están diciendo que se quede todo el día vestido con pañales y tomando leche, sino que esperamos que ellos crezcan. Y de esa misma manera comprendemos como cristianos que no podemos quedarnos estancados en un punto. Tenemos que ir creciendo, desarrollándonos y preparándonos para poder seguir llevando y compartiendo la palabra con muchas personas más alrededor del mundo. Hoy estaremos hablando acerca de por qué Jesús vino a la tierra. Una pregunta que muchos se harán, una pregunta que muchos dudarán acerca de la existencia de Jesucristo. Pero como hemos visto en las lecciones anteriores, ciertamente Jesucristo vino a la tierra, fue un hombre como nosotros, vivió, sufrió, comió, pasó hambre, todas las distintas situaciones que pasamos por nosotros, incluso fue tentado, pero no pecó. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra? Es lo que vamos a estar hablando esta noche o en esta oportunidad que tenemos para estudiar. Y en base a ello vamos a ver dos razones, simplemente dos razones con las que podemos comprender el motivo de su venida. Estas son para salvar al hombre pecador y para ganar su iglesia. Sobre estos dos temas estaremos hablando o compartiendo durante nuestra lección, pero primero deseo que hablemos acerca de el pecado. No sé si hemos tratado mucho sobre pecado en las lecciones anteriores,
pero hoy sí deseo hacerlo brevemente. Cuando vamos al idioma español, a nuestros diccionarios, la Real Academia da una definición que no me hace mucho efecto, no me ayuda a comprender muy bien lo que es el pecado, porque lo asocian directamente con la religión. Transgresión consciente de un precepto religioso. Un precepto religioso. Pero ¿qué pasa si en mi religión no es pecado pegarle a una mujer? ¿Qué pasa si en mi religión no es pecado tener 1000 mujeres? Vemos que precepto religioso queda como de más. Sí, es una transgresión, es romper la ley, es ir en contra de la ley, pero la ley de Dios. De eso es lo que estamos hablando. La segunda definición que ellos dan en el diccionario dice, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Da como una mejor imagen de lo que comprendemos y que debemos de comprender es el pecado. Es algo que va en contra de la ley, es algo que va en contra de Dios, es algo que va en contra de lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es justo. No necesariamente porque alguna religión dice que sea pecado, sino con respecto a lo que Dios nos hace saber a través de la revelación de su palabra, que como hemos estudiado anteriormente, es nuestra autoridad, es nuestra norma. Podemos comprender efectivamente esto es pecado y esto no es pecado. Quiero que mires brevemente esta imagen. Sí, es un hombre que está con sus ojos tapados, pero ¿qué acción está realizando él? Está tirando unos dardos a un blanco. La idea cuando jugamos o participamos de ese deporte, si puede decirse, es que el dardo pegue en el blanco. Y quienes han jugado eso, tal vez hay categorías de puntaje, pero si pega justo en el mero centro, en el puro centro, ¿qué hace? Efectivamente, dio en el blanco. Curiosamente, este hombre no está dando en el blanco. Fuera de que tenga los ojos tapados o no, en base a la ilustración que fue la única que encontré que podemos utilizar para esta lección, pero él está errando el blanco. Él tira y falla, tira y falla. Y es que ese errar el blanco, ese puede decir la definición de la palabra griega que se utiliza para pecado. Esa palabra griega es la palabra hamartano y la encontramos 43 veces en el Nuevo Testamento. Y una de ellas, quizás la más común que podemos citar, es la que encontramos en Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice de la siguiente manera, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos erraron el blanco. ¿Cuál blanco? Dios dio esta instrucción, Dios espera que nos comportemos de esa manera y fallamos. Dios me dijo, sigue esta meta, ay, fallé en este momento. Dice todos. ¿Qué involucra esto? Nadie queda por fuera. Toda la humanidad ha pecado. Toda la humanidad llega a pecar en algún momento de sus vidas. Y entonces, por tanto, todos han pecado, son destituidos. La Biblia de las Américas dice, no alcanzan la gloria. Están destituidos de la gloria de Dios. No llegan a la gloria de Dios. Debido al pecado, nos estamos separando, nos estamos apartando de Dios y del camino que Él ha trazado. Y por ello es importante un Salvador. Porque precisamente Jesucristo vino a esta tierra para salvarnos, para salvar al hombre pecador. ¿Por qué la humanidad necesita un Salvador? Porque todos hemos pecado, todos somos destituidos, no llegamos a la gloria de Dios. Y ciertamente, si estás conmigo, amigo y hermano que me estás escuchando en esta lección, no quieres perder el blanco, no quieres cerrar el blanco, quieres llegar a ese lugar que Dios ha prometido y del que hemos estudiado en otras lecciones. Entonces, es importante ver cómo puedo formar parte de Cristo, cómo puedo obedecer la palabra de Dios, cómo puedo ser restituido, no destituido, sino que pueda estar nuevamente en el camino de Dios, reconciliado con Dios. Y es que toda persona que puede distinguir lo correcto de lo incorrecto comete pecado. Permíteme explicarme mejor. Si yo te digo ahorita, no prendas esta computadora para ver este mensaje, y vas en contra, sabiendo que yo te di una orden, estás haciendo lo incorrecto en base a la orden que fue dada, ¿cierto? Entonces, ese es el detalle. Ya sabías, esto es malo y de todas maneras lo voy a hacer. Entonces, sabemos lo correcto y sabemos lo incorrecto. Entonces indica que hemos aprendido acerca de esto es malo, esto es incorrecto.
Pero veámoslo mejor a través de las Escrituras. Leamos brevemente y vamos a leer bastantes pasajes en esta lección el día de hoy. Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15 nos dice lo siguiente: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje hace referencia con respecto a Satanás. Recordamos, Satanás también fue creado así como fuimos nosotros. Dios lo creó con un propósito. Él decidió apartarse. Y brevemente hablaremos sobre el origen del pecado en unos minutos. Pero podemos comprender, Dios de esa misma manera nos creó a nosotros para bien. Pero cuando nos desviamos y erramos el blanco, nos estamos desviando para hacer maldad, para hacer lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Entonces, fuimos hechos perfectos. Desde el principio, desde que nacimos, se nos dio la oportunidad. Adán y Eva fueron perfectos. Recordamos Génesis 1 y 2. Se nos dice que todo fue hecho bien, todo era bueno. Y especialmente el hombre, bueno en gran manera. Pero el hombre le falla a Dios y desde entonces el hombre sigue fallándole a Dios. Pero es a través de Jesucristo que vino a la tierra, se nos da una oportunidad de ser redimidos. Pero Ezequiel 28:15 nos dice todo, especialmente referido a Satanás y al resto de la creación, todo era perfecto desde el día en que fue creado. ¿Qué pasa con los niños? Sabemos que hay grupos religiosos que tienen un concepto, una idea que va en contra de la palabra de Dios. Porque si Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, hace saber en Mateo 18:3 que debemos de ser como niños, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí no nos está diciendo que tenemos que jugar con muñequitos o cosas por el estilo o vestir pañales, o sea, comportarme como un niño, sino que Cristo lo que está haciendo saber es debemos ser puros e inocentes como los niños. ¿Por qué? Porque precisamente también leemos en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, leemos 18:20, dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy la peor persona que ha existido en la humanidad, soy lo más malo que hay en toda la humanidad, y tengo un hijo, mi hijo no carga con mis pecados, si no es que él los comete igualmente. Mi hijo no carga con ese peso porque yo hice esas cosas. Si mi hijo decide hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, él está bien con Dios. Pero mi hijo no carga los pecados míos. Entonces, no hay tal cosa como se enseña ese pecado original de que desde que un niño nace ya está en pecado. No, es puro desde que ha sido creado. Cuando va creciendo, va conociendo lo correcto y lo incorrecto, y entonces llega a pecar. ¿Vemos lo que estamos hablando? Comenzamos a comprender acerca de esto. Pero bien, primera de Juan 1, 8 al 10, recordamos que se nos dice en el versículo 6 que debemos andar en la luz, porque Dios es luz. Pero versículos 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, porque va a haber alguna persona que dice, yo nunca he pecado en mi vida, ya en ese momento pecó. Porque como leemos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que es necesario hacerles saber, y este pasaje en particular no es escrito para toda la humanidad. Este pasaje en particular fue escrito por el apóstol Juan, aquellos que han obedecido el Evangelio, aquellos que son cristianos, aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Ya, hay posibilidad de que nos equivoquemos. Hay posibilidad, como hemos estudiado en otras ocasiones, y uno de los hermanos respondió hace pocos días, que podamos caer de la gracia. No es cierto que una vez que obedezco el Evangelio voy a ser salvo para siempre, no importa lo que haga. Puedo llegar a cometer equivocaciones, pero el pasaje claramente nos hace saber si Él es fiel y bueno, es justo, fiel y bueno, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos esta situación en la que vemos que es necesario, primero que nada, Jesucristo vino a salvar al mundo para que aquellos que no le conocen, le conozcan y obedezcan. Y aquellos que le han obedecido se mantengan fieles en ese camino. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Así que sí, comprendemos, ya no soy un pecador en el sentido de que vivo bajo el pecado, porque ya obedecí el Evangelio,
No vivo atado al pecado, pero no puedo decir que no he pecado porque anteriormente pequé, por lo cual he sido limpio de mis pecados y en algún momento de mi vida quizás tenga un desliz, quizás tenga algún problema que requiera entonces que yo me muestre arrepentido y que le confiese a Dios, me equivoqué nuevamente, discúlpame Señor, perdóname esta ofensa para poder seguir en paz contigo. Pues bien, 1 Juan 3:4, continuamos en esa misma carta, más adelante dice el versículo 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que vemos no solamente errar el blanco, es no hacer lo que la ley dice. Aquí no estamos hablando de la ley de Moisés, ahora estamos hablando directamente de la ley de Jesucristo. Debo comportarme de acuerdo a como se me enseña en la palabra de Dios, y si fallo en una de esas cosas, estoy infringiendo la ley. Por lo tanto, tengo que concentrarme en hacer lo que es correcto. Versículo 5:17 nos dice que también toda injusticia es pecado. Y el hermano Jesús, creo, esta noche estará respondiendo una pregunta acerca de cuál es el pecado de muerte. Pero toda injusticia es pecado. Significa, si yo sé sé hacer lo que es bueno y no lo hago, eso me es pecado. También lo dice en 1 Juan. Entonces, comprendemos estas ideas, comprendemos estos conceptos de que el pecado es un problema que existe en la humanidad, porque la humanidad le abrió esa puerta. La humanidad ha permitido que el pecado siga constantemente. Entonces, necesitamos de un Salvador para ello. Isaías 59, 1 al 2 nos dice que son nuestras transgresiones las que nos han separado de Dios. Pensemos en Adán y Eva. Estaban en el jardín del Edén. Están en ese hermoso lugar que Dios preparó para ellos y se los dio. Pero su pecado los separó de Dios. Y de ahí el resto conocemos los demás. Pero cuando leemos Romanos 6:23, leemos, porque la paga del pecado es muerte. Si yo continúo viviendo en el pecado, si no busco de Cristo, si no busco de la palabra de Dios, si no me pongo en paz con Dios, si no obedezco su voluntad, seguiré viviendo en pecado. Y mientras siga viviendo en pecado, todos vamos a morir. De eso nadie se escapa. Hechos 9:27, todos vamos a morir. Y después de la muerte viene el juicio. Y en ese juicio, entonces, si viví toda mi vida en pecado, iré a la muerte eterna. Esa muerte que no deseamos a nadie. Y Dios tampoco desea. Y de ahí que la siguiente parte del pasaje dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa dádiva es nuestro Señor Jesucristo. Estar en Él, buscar de Él, hacer su voluntad, me va a llevar efectivamente a comprender el vino a dar paz, a salvar al hombre pecador. Un pasaje que nos ayuda más en este concepto que estamos viendo acerca de por qué Jesucristo vino a salvar al hombre pecador, lo encontramos en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, los cuales dicen así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Comprendes eso? ¿Comprendes el peso de esa frase? Jesucristo jamás pecó. Jesucristo jamás hizo nada malo. Pero todo lo malo que yo he hecho, incluso aunque haya muerto hace más de cerca de 2000 años atrás en esa cruz, toda esa carga Él la llevaba con Él para ayudarme a mí, para ayudarte a ti, para ayudar a las generaciones desde entonces hasta el día en que todo acabe. Sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque recordamos la paga del pecado es muerte, por lo tanto tenemos esa destitución de Dios, vivamos a la justicia. Ya no vivo bajo el pecado, ahora vivo para la justicia de Dios, y por cuya herida fuisteis sanados. Pensemos en ese concepto. Esto me duele, esto me causa gran dolor. Cristo llegó y lo limpió, lo curó, me sanó. Ya no tengo ese dolor. No estoy hablando de un dolor físico, estamos hablando ciertamente de la forma en que vivimos y cómo nos comportamos. Y ya no me comporto así, ya he sido sanado para servirle a Él. Éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Juan 10 nos enseña acerca de esa hermosa parábola del pastor y sus ovejas, y nos hace saber que Él es nuestro pastor y cuida de sus ovejas. También recordamos que se enseña acerca de cuando hay 100 ovejas y una se pierde, el pastor va y busca por ellas. Y volviendo a la parábola del buen pastor, se nos dice que Él incluso dará la vida por sus ovejas. Y así ha hecho.
porque Él vino a buscar al hombre pecador. También podemos verlo con respecto a lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, 20 y 21. En el 5:20 se nos dice que a través de Él podemos ser reconciliados con Dios. Pero al que no conoció pecado, nuevamente, Jesucristo no conoció pecado, se hizo pecado. No es que Él pecó, que es la parte que tal vez confunde a algunas personas en el estudio de la palabra. El pecado era un sacrificio que se llevaba a cabo. Ya. En la ley antigua, en la ley de Moisés, tenían que llevar a un animal para que cubriera los pecados de esas personas. Jesucristo se hizo ese sacrificio. Así que sin tener pecado, se hace un sacrificio para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir esto? Por Él tenemos la oportunidad de ser justificados. El libro de Romanos nos enseña acerca de todo ello. Esa carta que escribió Pablo a los hermanos en Roma nos enseña cómo somos justificados, aquellos que obedecemos la palabra de Dios. Entonces, tenemos todo esto muy bonito, muy interesante. Hemos hablado sobre esto, pero continuemos, porque para salvar al hombre pecador necesitamos comprender brevemente sobre el origen del pecado. ¿Qué queremos decir esto? ¿Qué queremos hablar de esto? Bueno, vamos a ver en primer lugar que una orden ha sido dada. ¿Cuál orden fue dada? La leemos en Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Todos los árboles menos ese. Está haciendo una orden dada. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, a mi hijo yo le digo, usted puede estar tranquilo en la casa sin hacer nada, pero tiene que sacar la basura cada día que viene el camión? Es una simple orden, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando mi hijo desobedece esa orden? Ah, no importa, no pasa nada, es un muchachito, no ocurre nada. ¿Puedo tomar esa actitud? Estoy pasando por encima de Dios, porque Dios dio una simple orden y vemos cómo esa orden fue desobedecida. Y hubo unas repercusiones al respecto. Así que vemos este ejemplo. Puede ser una orden muy simple, de ese árbol no comerás. Pero ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Satanás entra en la vida de las personas y les hace equivocarse a través de las mentiras que salen de su boca. Así como mencioné el ejemplo de un hijo. Ah, bueno, mi hijo no sacó la basura, es que estaba viendo un videojuego y me quedé hasta tarde jugando y se me pasó que pasaba el camión. Ciertamente Satanás no le compró el videojuego, fueron los padres. Pero la tentación quedó ahí de seguir jugando, se distrajo y esa es la acción que llevó Satanás a cabo. Aquí vemos cómo desde el principio, como Jesucristo llega a decir en Juan 8:44, desde el principio Satanás es un mentiroso y es asesino, porque a través de él entra la muerte. Y vemos cómo la orden es desobedecida en que le dice a la mujer simplemente no morirás. Ese no es lo que causó que las palabras de Satanás fuesen esa mentira, que la mujer le siguió la corriente. Pero hay algo interesante que deseo que veamos brevemente. Mientras estamos en este pasaje en Génesis 3, 1 al 6, deseo que busques en tu Biblia Primera de Juan 2, versículo 16. Primera Juan 2, versículo 16 nos habla acerca de por qué no debo de andar buscando las cosas del mundo, sino las cosas de Dios. Es en ese fragmento, en ese contexto que Juan está diciendo eso. Pero en el versículo 16 nos dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Veamos esto. Satanás está tentando a Eva. Satanás está haciéndole saber a Eva, lo que Dios te dijo no es cierto. Ciertamente no morirás. Come de ese fruto y vas a adquirir el conocimiento de él. Pero comparemos este pasaje y veamos cómo la palabra de Dios es un mejor comentario y vemos la comparativa que se da clara acerca de estos elementos, a pesar de todos los años que habían pasado entre ellos. Le dice a Satanás en primer lugar que el fruto o la fruta era buena para comer. Juan dice, deseo de la carne, yo quiero alimentarme, quiero probar eso, debe estar bueno. Vemos, hace efecto. Satanás le dice a Eva que esta fruta era agradable a los ojos, o Eva veía que era agradable a los ojos, deseo de los ojos. ¿Qué hace un hombre infiel? No se va con la primera mujer que se le aparece en el camino.
Algo vio en esa mujer que le gustó, le llamó la atención a sus ojos, llevó también a ese deseo de la carne y a cometer ese pecado, ¿verdad? En tercer lugar, habla acerca de que era codiciable. Gran problema que es la codicia. Era codiciable para alcanzar sabiduría. Aquí vemos la vanagloria del hombre. Yo quiero ser como Dios, que fue lo que Satanás puso en la mente de Eva. Serás como Dios si comes de esa fruta. Entonces, vemos la comparativa en que el pecado entra en el mundo, el pecado entra, se da este origen del pecado, el hombre peca, cae, desobedece a Dios. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Vemos que hay una gran relación entre el pecado y la muerte según Romanos 5:12, y ese se los dejo de tarea para que lo lean luego, pero ciertamente nos habla acerca de que por un hombre entró el pecado en el mundo y la muerte entró por el pecado. Entonces, hay una gran conexión allí. La palabra de Dios es así de clara. Nos hace saber cuán importante es el dejar de hacer las cosas que Satanás espera que hagamos y no las cosas que Dios realmente quiere que hagamos. Entonces, tenemos la situación. Satanás hace a la mujer tentarse, tienta a la mujer peca y por culpa de ello entra la muerte. De ahí que vemos cuando el pasaje dice por medio del hombre es porque ¿quién fue el que fue creado primero? Fue el hombre. Y el hombre, siendo tentado, siguiendo los pasos de su mujer, es el que lleva toda esta cadena de la que leemos en Romanos 5:12. Dios es bueno, Dios es grande y Dios es poderoso. A pesar del error del hombre, Dios le rescata. Dios da un camino, Dios muestra una forma o un plan que ya tenía desde el principio para redimir al hombre. La primera promesa es dada, Génesis 3:15. Y brevemente lo que recordamos ahí es que va a haber una batalla entre la simiente de la serpiente, que sería Satanás, y la simiente de la mujer, que sería el hombre. Esa simiente o esa semilla vendría al mundo para derrotar a esa serpiente. Es ahí donde tenemos esa primera promesa y fue cumplida esa promesa. Mateo 1:21, en Mateo leemos acerca de cómo, Mateo y Lucas, leemos cómo María fue seleccionada como la madre de Dios, como la madre de Jesús. No la madre de Dios como enseñan algunos conceptos o grupos religiosos, como la madre de Jesús, como la madre del Hijo de Dios. María es seleccionada y se nos hace saber que a este joven o a este niño se le va a llamar Jesús, que en sí quiere decir porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados, él salvará al hombre pecador. Este niño va a crecer, va a ser un hombre, va a hacer la voluntad del Padre y va a hacer todo lo que es necesario para salvar al hombre, para dar la oportunidad al hombre de ser salvo. Lucas 19, leemos acerca de Zaqueo, ese pequeño hombre que invita a nuestro Señor Jesucristo. Pero estando Jesucristo en su hogar, ¿qué le hace saber? La salvación ha llegado a tu casa. Y le hace saber, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo comprende claramente, mi propósito en esta tierra ha sido venir y dar la oportunidad a la humanidad de que se pueda restaurar, de que se pueda reconciliar con Dios, de que se han perdido, mas vuelvan a su hogar, que es el hogar de Dios. Volvemos a Romanos 5:8, nos dice claramente Pablo, a los hermanos en Roma les escribe, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es una muestra de amor el que Jesucristo haya venido a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, en aún siendo personas que no han obedecido, que hemos errado el blanco, que nos hemos desviado del camino, Dios es grande y nos ama de tal manera que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Son palabras de peso, son palabras importantes. Finalmente, vemos 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Aquí está su respuesta. Vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta última frase tal vez para algunos de nosotros no haga mucho sentido, pero cuando estudiamos acerca de estos hombres, en ese tiempo, cuando estudiamos acerca de la vida de cada uno de los apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo, vemos algo que es valiosísimo. Pablo le está escribiendo al que considera su hijo en la fe. ¿Y qué le está dando el consejo?
Yo fui pecador. Yo vivía de la manera que no debía de vivir. Yo hacía las cosas pensando que eran correctas y no lo eran. Soy el primero, no necesariamente que haya sido el primer pecador, sino lo que está haciendo es que te estoy haciendo saber esto, hijo mío, en la fe, que Cristo vino para salvar al mundo. Vino al mundo para salvar a los pecadores, como yo también fui en algún momento, como cada uno de nosotros fuimos en algún momento. Como hoy tenemos esa oportunidad de que, o habiendo obedecido el Evangelio, nuestros pecados han sido perdonados, han sido lavados. Pablo le hace saber esto a su hijo Timoteo y le afirma eso. Jesucristo para eso vino, a buscar al perdido, a rescatarlo, a traerlo de vuelta a Dios en base a la obediencia del Evangelio. Mas si recuerdas, amado hermano y amigo, mencioné que había dos propósitos de nuestra lección. La primera era precisamente que Cristo vino al mundo, Jesús vino al mundo para salvar al perdido, para salvar al hombre pecador. Y lo otro era que Él vino para ganar su iglesia. Ahora te preguntarás, hermano, ¿qué quiere decir con eso de ganar su iglesia? Y es que a veces asociamos el término ganar con quien se gana una rifa. ¿Será que acaso Jesucristo vino, tiró de la tómbola y le salió el numerito que decía, tú te ganaste la iglesia? No, es una falta de respeto, sabemos lo que acabo de mencionar, porque no es ese concepto de ganar. El concepto de ganar que estamos hablando es el de lograr o adquirir. Cuando vas a tu trabajo, ¿presionaste un botón y de suerte salió tu salario? No, ¿cierto? Ah, bueno, apareció un dinero en mi cuenta bancaria, pues yo no he trabajado por ello, me lo gané. No es así. Comprendemos entonces el concepto de ganar. Y es que en el griego la palabra traducida como ganar aquí es la que lleva esa idea de adquirir, de comprar. Y leemos esa palabra en Hechos 20:28. Leámoslo juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Este pasaje, en base a la conversación que está teniendo Pablo con los ancianos de Éfeso, en esa reunión que tiene con ellos, les hace saber, el Espíritu Santo ha seleccionado a ustedes para que sean quienes dirigen la congregación, para que sean quienes dan las instrucciones fuera de la doctrina, todo lo que sea necesario y útil y conveniente para que la congregación siga adelante en base a lo que es la palabra de Dios. Ustedes han sido seleccionados, ustedes han sido puestos en ese cargo. No el obispo católico, sino que aquí la palabra de Dios nos hace saber que obispos, pastores y ancianos son esas mismas personas que tienen ese rango, que tienen esa oportunidad de trabajar y de servir a Dios cuidando del rebaño para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es? Es del Señor. No es de esos ancianos, obispos, pastores, predicadores o el nombre que quieran ponerle a cuanta persona dirige una iglesia. La iglesia pertenece al Señor. Así que para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó o compró por su propia sangre. Peripoieo es la palabra griega que significa guardar para uno mismo. O sea, Cristo preparó para sí mismo el salvar esa iglesia, ganarla, adquirirla, comprarla. ¿Y con qué la adquirió? Con su sangre. Recordamos que Pablo dijo a los hermanos en Corinto, ¿acaso yo he dado la vida por ustedes? ¿Acaso Apolos es el que murió en esa cruz por ustedes? Da ese concepto cuando les hace saber acerca de la división que se estaba dando en la iglesia. Porque les hace saber acerca de que es Cristo el que murió en esa cruz. Es Cristo el que dio la sangre. Ninguno de nosotros ha dado la sangre por la iglesia, solamente Él. Es esa sangre valiosa y preciosa la que nos da la oportunidad de ser salvos. Entonces, ¿con qué adquirió Jesús a la iglesia? Con su propia sangre. Método de pago, su sangre. No la ganó en una rifa, como malinterpretamos el término ganar, sino que efectivamente Jesucristo ganó por su propia sangre, con su sacrificio, adquirió a la iglesia. La iglesia. Y estaremos hablando brevemente acerca de la importancia de esa singularidad, no pluralidad. La iglesia. Entonces, para ganar su iglesia, tenemos que pensar en primer lugar que la iglesia fue planeada. No es un accidente o no fue un accidente. Tal vez me pregunten, hermanos, ¿por qué está diciendo eso del accidente? Y es que hay muchos grupos religiosos que profesan una idea de que fue un fallo.
fue un error por parte de Jesucristo. Jesucristo vino para establecer el reino, pero como no pudo, optó por un plan B. Así que ese es el accidente llamado iglesia. No estaba en el plan de Dios, sino que era algo que simplemente, bueno, no pude establecer el reino, no tuve el poder suficiente. Así que les dejo a la iglesia y después volveré para entonces sí reinar. Ese es el concepto que algunos grupos religiosos tienen, concepto muy atado a la idea del premilenialismo. Entonces, tenemos este detalle. La iglesia fue planeada desde el principio. No fue un accidente, no fue un plan B. ¿Cómo podemos ver eso? Acabamos de ver que Él vino para comprar su iglesia. Cristo vino a establecer su iglesia. Mateo 16, 18 al 19. Antes de ello leemos cómo Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿quién es Él? Pedro llega y le revela que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Son las palabras que él hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, según versículo 16. En base a esta respuesta, Jesucristo le hace saber que le ha sido revelado a Pedro por el Padre. No es algo que él tenía conocimiento o que él había sabido por alguien más, sino que Dios es el que le ha revelado a Pedro en ese momento. Es correcto. Él es mi Hijo. Y en base a eso que dijo Pedro, es que la iglesia va a ser establecida. Aquí vemos y vamos a ver que hay un pequeño error, o mejor dicho, un gran error, que grupos religiosos tratan de enseñar de que Pedro es la roca, de que Pedro es el primero, de que Pedro es la razón por la que hay iglesia y de ahí que seguimos a la iglesia de Pedro. No es así. Cuando leemos las escrituras dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál fue esa roca? No era el hombre, sino las palabras que salieron de la boca de ese hombre. La roca es la confesión que hizo Pedro, y esa confesión que cada uno de nosotros debe de hacer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas palabras son esa confesión, son esa roca. Y sobre esa roca, dice Jesucristo, edificaré mi iglesia. No mis iglesias. Dice mi iglesia. Él vino a ganar, él vino a comprar esa iglesia, que es de él, una sola. Y en base a esta confesión le hace saber a Pedro, en base a lo que dijiste, esto es el principio, este es el pilar, esta es la piedra de fundamento por la cual la iglesia iniciará. Leemos, después Pedro predica, Hechos 2, Pedro predica, muchas personas escuchan el Evangelio ser predicado, reconocen el error que han cometido, se arrepienten de él, son bautizados por el perdón de sus pecados, y ese día son cerca de 3,000 bautizados. ¿Y qué dice el versículo 47? Después de todo esto que hacían estas personas, era Jesucristo mismo el que los añadía a su iglesia. Nuevamente, singular. Cristo es quien añade a los salvos a su iglesia, no a la iglesia de alguien más. Y tampoco es alguien más que le añade. Yo no gano puntos por añadir a alguien a la iglesia porque eso no existe. Yo no estoy pidiendo a la gente que se agregue a mi iglesia porque no existe mi iglesia. Soy un miembro de la iglesia del Señor, un miembro de la iglesia de Cristo a quien pertenece la misma y simplemente soy alguien más allí. No es mía, es del Señor. Pues bien, Cristo es la fundación de su iglesia. 1 Corintios 3:11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo afirma a los hermanos en Corinto, esta iglesia es del Señor, no es mía, yo no puedo hacer nada al respecto. Muchos van a trabajar, muchos van a obrar, muchos van a predicar, muchos van a enseñar, muchos van a regar o buscar cómo llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Y muchos plantarán la palabra, otros la regarán, pero el que da el crecimiento es Dios. Y Dios da ese crecimiento porque Jesucristo es la fundación de la iglesia. Es la fundación de la iglesia que Él compró, es la fundación de la iglesia que Él estableció, es la fundación de la iglesia a la que Él añade a los salvos. Pues bien, Cristo también es la cabeza de su iglesia y nosotros simplemente somos miembros de ese cuerpo. Una cabeza, un cuerpo. No es un monstruo. No podemos pensar en Jesucristo como un monstruo que es una cabeza con 20,000 cuerpos, 48,000 cuerpos, cuántas iglesias existen en el mundo. Un cuerpo tiene una cabeza. Y así es como se maneja y así es como lo natural. Y así es como lo correcto.
De allí que un cuerpo, una iglesia, son lo mismo. Y ambos tienen solamente una cabeza, que es Jesucristo, tal como leemos en Efesios 1, 22 y 23. Su iglesia es conforme al propósito eterno. Y es aquí donde vemos, no es un accidente. Jesucristo fue enviado para llevar a cabo esto. Su iglesia es lo mismo que su reino. Y de eso hablaremos en otra ocasión. Pero ahorita estamos viendo estos detalles importantísimos para nuestro crecimiento espiritual y para conocimiento de aquellos de que aún no viven la vida cristiana, de que vean la importancia de por qué Cristo vino a este mundo. Su iglesia está conformada por quienes fueron rescatados por su sangre. Primera de Pedro 1, 18 al 19, quiero que lo leamos juntos. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, discúlpenme hermanos, déjenme buscar un momentito que no lo tengo aquí, pensé que lo había puesto en la presentación. Discúlpenme, lo había puesto, pero simplemente el pasaje en sí lo que dice es que somos rescatados por la sangre de Cristo. No somos rescatados simplemente por nosotros. Ya lo busco un momentito. Primera de Pedro, cosas que pasan. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice así. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera, vacía. Un tipo, estilo de vida que no vale. Hemos sido rescatados de ella. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Es aquí entonces como vemos efectivamente, hermanos, que Dios tiene un gran plan para con todos nosotros. Dios desea que hagamos lo que es correcto porque Él desea rescatarnos. ¿Y cómo nos rescata? A través de Jesucristo, que con su preciosa sangre nos ganó su iglesia. Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia no es una hermosa catedral. La iglesia la componen quienes forman parte del cuerpo de Cristo, las personas. Cada uno de nosotros que hemos obedecido el Evangelio, de la manera tal como lo establece la palabra de Dios, somos añadidos a la iglesia de Cristo. Somos añadidos a su iglesia. Es así como, hermanos, vemos que efectivamente Jesucristo vino a este mundo para rescatar, para salvar al pecador. También vino para ganar su iglesia, en donde el pecador es colocado y ya deja de ser un pecador para ser un hijo de Dios, para ser un cristiano. Es ahí donde vemos la importancia por qué Él vino a esta tierra. Sé que algunos me preguntarán, pero ¿por qué hay tantas iglesias? Y sé que esa pregunta surge constantemente. Es una pregunta que estará hasta que el Señor venga. ¿Por qué hay tantas iglesias? Es muy buena pregunta. Pero precisamente la próxima semana estaremos estudiando acerca de que cómo encuentro esa iglesia de la que Cristo habla. Esa iglesia de la que hemos estado mencionando brevemente en este estudio. Ahora bien, sé que algunos quizás no van a esperarse toda la semana con esa pregunta en la mente, sino que desean saber más acerca de ambas, por qué hay tantas iglesias y cuál es la iglesia que Cristo edificó o estableció o ganó. Es por eso que los invito a buscandolaverdad.org, donde tenemos esta lección de por qué hay tantas iglesias diferentes, por qué hay tantas iglesias en el mundo. Es de esta manera que concluimos con el estudio de esta noche, con el estudio si estás viéndolo en la mañana o en la tarde. Pero gracias amigo, gracias hermano por acompañarme. Tenemos esta hermosa bendición de estudiar la palabra de Dios, de aprender más de ella. Y hoy hemos aprendido acerca de por qué vino Cristo a esta tierra. Y les espero precisamente la próxima semana para ver más detalles acerca de cómo puedo encontrar esa iglesia que Él vino y que ganó y estableció. Muchas gracias hermanos, Dios les bendiga ricamente. Esperamos puedan estar con nosotros, Dios primero, en unos minutos en que tendremos la sesión de preguntas y respuestas. El día de mañana, martes, nuestros hermanos Willy y Javier traen nuevas series para compartir con nosotros la palabra de Dios. El jueves el hermano Rafael continúa con sus estudios de Jonás. Tenemos donde en la Biblia encuentro el programa con preguntas que quizás no nos han hecho, pero de las cuales sabemos hay muchas preguntas y estamos buscando darle respuestas a ellas.
Y finalmente, los viernes, recordamos, tenemos a los hermanos Cristian y Jesús con sus estudios acerca de personas del Nuevo Testamento y cómo el hermano Jesús sigue enseñándonos acerca del hermoso libro de Génesis. Dios les bendiga ricamente. Continúen compartiendo estos materiales, continúen invitando a sus amigos a estudiar con nosotros. Y nuevamente, muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus palabras de ánimo, por sus oraciones. Especialmente es hermoso leer constantemente. Gracias porque seguimos con este proyecto, porque la doctrina, la sana doctrina necesita seguirse enseñando. Hay mucho error en este mundo, hay muchas cosas que no deben de estar ocurriendo, pero encontramos paz, encontramos la verdad de la palabra del Señor en su palabra, no en la opinión de los demás, no en los mandamientos de los demás, no en las tradiciones de las personas. Lo encontramos solamente en su palabra y ciertamente ese es nuestro deseo, seguir estudiando la palabra de Dios, edificándonos, exhortándonos, enseñándonos, evangelizándonos y ciertamente dándole gloria a Él en todo lo que hacemos. Que el Señor les bendiga ricamente y tengan una hermosa noche.